Estás escuchando Una energía nada corriente, episodio número 10. ¡Arrancamos! Hola, queridos oyentes de nuestro corazón. Qué maravilla poder llegar a las 2 cifras, 10 episodios. Esperemos que 10 de muchos más, pero la ilusión que nos hace es enorme. Da igual las veces que diga esto. Soy Álvaro Manso y os doy la bienvenida a Una energía nada corriente, el podcast que te habla sobre energía y sostenibilidad de forma cercana y con acento. Y hoy tenemos un lío montado en la sede central de Incorrientes SL que no os podéis imaginar. Esto está lleno de todo tipo de medios de transporte. A ver si os aclaramos entre todas y lo conseguimos encarrilar, porque yo he venido en metro y no hago tanto lío. Empezamos con un señor que, como aquí no hay puerto, muelle ni amarre, ha atracado su barco en la fuente de la rotonda y lo ha atado a una farola. ¿Qué arte tienes, chiquillo? Es Guillermo de Santos. Lo que quiero saber es cómo narices has traído el barco hasta aquí. Hola a todos, muy buenas. Pues nada, todo el mundo sabe que el barco es el mejor medio de transporte, así que tenía que aparcarlo y venir hasta aquí de alguna forma. Pues muchas gracias por venir, Guille. Encantados de tenerte. Nuestra siguiente Incorriente no se anda con chiquitas y ha dejado un camión de 12 metros en la puerta, ocupando 10 plazas de aparcamiento, pero ninguna de personas con movilidad reducida, Es Michelle Sousa. ¿Nos podrías decir qué narices llevas en un camión? Hola. Bueno, eso lo va a quedar para el medio del programa. Lo van a tener que escuchar un poquito. A ver qué onda. Luego nos cuentas qué llevas. Pues, Sí. a continuación, es hora de hablar del único que ha venido en una cosa bastante normal. Ha venido en coche, lo que pasa es que lo ha tenido que aparcar fuera del parking porque Michelle no ha dejado ninguna plaza. Hablo de Mario Alberto Gutiérrez. ¿Cómo has aparcado lejos? No lo he podido ver. ¿Qué coche tienes, Beto? Yo, desde luego, uno eléctrico. Ya sabes que las restricciones en las ciudades últimamente no permiten traer otra cosa que no sea eléctrico. Pero el coche tiene... Las baterías del coche eléctrico ese, el litio, viene de Canadá. Claro, de las minas canadienses que lo sacan de México. Y otros países de Latinoamérica, ya sabes, lo usual. Por último, la persona que no aparca cuando llega a los sitios, sino que aterriza. Ha venido el helicóptero, muy sinvergüenza. Es Machi Milanovsky. A ver si luego nos das un tour por la ciudad. Muy buenas, chicos. Pues la verdad que he venido en avión y os tengo que decir que normalmente no lo hago, pero solamente para este episodio he venido en avión porque quiero daros un poquito de insight, pero desde el aeropuerto. Aquí pues cogeré mi bici, como siempre, me conocéis. Y bueno, estoy aquí. Buenas, Machi. Bueno, a nuestra querida audiencia le repito, como hago siempre, yo siento ser un poco pesado, pero es importante para nosotros que os suscribáis, le deis me gusta a los programas y que comentéis cualquier pregunta, idea que os surja. Bueno, y así por dar un poco de las entrañas del programa, quiero contaros que este programa ya ha sido grabado. Es la segunda vez que lo grabamos. Tuvimos unos problemas técnicos y como vamos todos un poco con los calendarios ajustados, pues hemos decidido dejar con la rutina igual y grabamos otros 15 días después. Es decir que tengo que pedir disculpas por estos 15 días de ausencia que hemos tenido. Pues es el mayor distancia entre episodio y episodio que hemos tenido, pero estoy seguro de que nos lo sabréis perdonar. Aún así, para asegurarme de que nos disculpáis, hemos preparado un programa espectacular, un especial sobre movilidad. De hecho, no hemos preparado uno, hemos preparado dos. Nos hemos vuelto muy ambiciosos, es nuestro proyecto más ambicioso por el momento y va a tener dos partes. Una primera parte en que vamos a hablar de cómo está la situación ahora mismo y qué cosas necesitan mejorar. Y en la segunda parte hablaremos de las propuestas que existen, nuevas tecnologías y qué nos parece o cómo nos parece que va a ser el futuro. A mí me parece que es un planazo, yo no me perdería ninguno de los programas. Y este programa lo vamos a empezar hablando simplemente de por qué es importante el transporte. Beto, por ejemplo, ¿qué piensas que es importante destacar en el transporte?
Es importante destacar que desde hace muchos años la vida de las personas no es concebida sin podernos transportar de un lado a otro. Está muy normalizado y muy interiorizado que si quieres moverte necesitas hacerlo con otra cosa. Ya no bastan solo nuestras piernas para llegar a sitios que antes eran suficientes. Cuando la humanidad no vivía en ciudades tan grandes ni ciudades tan alejadas, era fácil moverte a una villa, a otra, peregrinaciones y demás cosas. Pero ahora esto es muy complicado, sobre todo cuando el modelo de civilización y el modelo de globalización hizo de alguna manera indispensable moverte a diferentes latitudes incluso. En cuanto los trabajos se movieron de sitio y se descentralizaron, también fue muy necesario tener una forma de transportarnos hacia los lugares donde trabajábamos. Nuestras familias y conocidos también se empezaron a alejar cada vez más, por lo cual fue necesario un desarrollo y un uso de diferentes medios de transporte. Desde mi perspectiva y de lo que quiero hablar ahora es que el gran rey y el gran emperador, me gustaría llamar, de esta contienda ha sido el auto. Yo creo que es sumamente evidente que si volteamos y nos asomamos por la ventana o si vamos caminando encontraremos un montón de coches, un montón de muchos modelos, muchas formas, muchos colores y pues se volvió necesario, indispensable, aunque en algún momento nos perdimos. Nos perdimos como humanidad, ¿no? Y de esto iremos hablando un poco más adelante, pero que es importante movernos y que el coche ha representado una gran herramienta. Sí, de hecho, digamos que el transporte lo que ha conseguido, sobre todo desde los últimos, igual deberíamos decir simplemente 100 años, es que el mundo sea mucho más pequeño de lo que era antes. Esto me hace gracia cuando yo era pequeño y leía la novela de Jules Verne, de la vuelta al mundo en 80 días. ¿Y eso qué reto es? ¿No? Hoy en día eso no es ningún reto, dar la vuelta al mundo en 80 días. Y sin embargo era como... era como un reto real porque no existían estos medios de que tenemos ahora, que son los aviones o los trenes de alta velocidad o este tipo de cosas. Entonces, y no solo es que existen, sino que es un elemento fundamental, como decías, para la economía. Y este elemento de reducir distancias, el más importante de todos, seguramente sea los aviones. Machi, ¿qué papel crees que tienen los aviones hoy en día en la civilización? Pues enorme, ¿no? Yo creo que la globalización pues exige el crecimiento de este sector. No sé, por ejemplo, si vemos todo ese asunto desde el punto de vista del turismo, pues mucha gente depende del turismo, ¿no? Y este sector también depende de la aviación. Entonces, seguramente se ve que este sector va a seguir creciendo en el futuro. ¿Tienes alguna información de cómo ha crecido en los últimos años el tema del transporte aéreo? Porque desde que éramos pequeños ha pegado un boom increíble, ¿no? Ahora es baratísimo, podemos movernos súper fácil. Pues tengo los datos en cuanto del PIB. No tengo exactamente los datos cómo ha crecido este sector, pero vi un report, no me recuerdo el nombre de la empresa, creo que lo hizo, pero en 2007, desde 2007 ha subido por lo menos 100%. Entonces sí, pues se ve que este sector está creciendo. Desde 2007 ha crecido por lo menos el doble. Y como es un sector, digamos, frágil, porque si veamos como la opinión pública o lo que pasa en el mundo ahora mismo, por ejemplo, con el COVID, influye en ese sector, como se ve la reducción
Pues sí, el número de vuelos. Sí, el número de vuelos, ¿no? Bueno, entonces podemos mirar este asunto desde el punto de vista global económico, no sé. Y en este sentido, un buen punto desde que podemos empezar, un punto de partida, es ver el PIB de aviación como un sector económico. Y para hacer esto tengo preparados los datos de la OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que muestran que este sector del transporte aéreo en los países miembros de esta organización está en torno al 0,3% del PIB. Entonces podemos deducir que la aviación como un sector de transporte representa una pequeña parte del PIB en general, sobre todo en estos países miembros, pero eso es también representativo en otros países, pero por otro lado tenemos estados como Estados Unidos o Noruega, por ejemplo, Francia, en que la aviación tiene una parte más grande en la economía. Pero obviamente también hay que tener en cuenta que esta industria tiene fuertes vínculos interindustriales con diferentes sectores, ¿no? Es un facilitador clave de otras actividades económicas y por lo tanto forma una parte importante de la economía. De hecho, si la aviación fuera un país, ocuparía el puesto 17 en el mundo en términos de Producto Interno Bruto. Estarían en G20. Sí, lo que se transfiere a 700 mil millones de dólares, que en comparación con los coches no es mucho, ¿no? Pero sí que sigue siendo relativamente grande. Pero lo que quería destacar es que la importancia está en el vínculo con otros sectores. Por ejemplo, la fabricación de las aeronaves, ¿no? Los aeropuertos, que sirven como el corazón de esa industria, ¿no? Luego tenemos también industria petrolera, que también influye estos sectores descendentes, ¿no? Por ejemplo, la importancia también está en lo que permite actividades económicas, ¿no? Por el comercio de bienes, movimiento de las personas, ¿no? Otra cosa es que los negocios son un canal importante de transferencia de conocimiento. Es muy importante porque si no hubiera aviones no se podría jugar la Champions League y ¿qué sería de Europa? ¿Cómo iba a ir Ronaldo a París y luego a Londres? Imposible. Claro. Es que... y bueno, sí, lo que ya he comentado, otra cosa es turismo, ¿no? Luego también tenemos mercancías, ¿no? Que en el turismo preguntémosle a estos países con buen clima, como Álvaro y Guille podrán opinar, o en mi caso el Caribe, o Michelle en sus costas. ¿Cómo nos ha afectado el hecho de que nos hayan cerrado las fronteras y no puedan venir las personas provenientes de los países de más al norte? ¿Y cómo ha afectado eso a la industria? Bueno, a la industria, los ingresos. Sí. Como las Islas Canarias, que sin conocer mucho del tema, sé que la mayor parte de su producción, o sea, de sus ingresos, dependen del turismo. Y si no hay aviones, no hay turismo. Sí. Totalmente. También si no hay aviones, no hay una parte importante de las mercancías, porque en cuanto del shipping, el transporte aéreo transporta alrededor de 0,5% del volumen, pero esta cantidad de los productos corresponden a 35% en valor. Entonces, esto también... ¡Ostras! Sí, de 0,5-35%, ¿qué pasa? ¿Solo transportan obras de arte o...? No, pero también puedes ponerte a pensar que ahora en el contexto en el que estamos, ¿cómo te están llegando las vacunas? Sí. Sí. No hay forma de transportarlas que no sea por avión.
y se tiene que pagar lo que se tiene que pagar porque la gente lo necesita. Pues yo he venido aquí a defender otro medio de transporte, a representarlo, como es este de aquí, al otro lado, este de aquí que son los trenes. Porque... Para la gente que no nos está viendo en YouTube, Álvaro acaba de señalar un tren que tiene de fondo. Lo iba a cortar, pero ya no lo hago. Ponele, imaginación. Y que iba a decir que en 2016 el 8% de los pasajeros usaron el ferrocarril como medio de transporte. Pero esto está solo en realidad muy, muy concentrado en unas pocas regiones. Solamente es China, la Unión Europea, India, Japón y Rusia representan el 90% del transporte de pasajeros en ferrocarriles. Nada de América, nada de África, nada de Asia próxima. Y quiere decir que en todas esas regiones que solo ocupan un 10% del transporte de pasajeros en tren, hay un potencial ahí de crecimiento, porque si en Europa o en China, en Japón se está utilizando, quiere decir que allí se está dejando de usar. Y un 7% de las mercancías, si los aviones representan un 0,5, esto estamos hablando ya de un 7, son 14 veces más. Que esto es sobre todo en América del Norte, en este caso, que es la mayor parte del transporte de mercancías. En Europa, Japón y Corea, por ejemplo, que son otras de estos, se centran más en pasajeros. Y Rusia es mitad y mitad, ¿vale? Mitad es pasajeros, mitad es ferrocarriles. O sea, digamos que esta es la importancia que tiene. El 8% de los pasajeros y el 7% de las mercancías totales en el mundo. Creo que es bastante interesante. Sin embargo, creo que cuando hablamos de transporte de mercancías, el rey y capitán y el gran tótem son los camiones, ¿verdad, Michelle? Sí, la verdad es que sí. Es que los camiones son un factor clave a la actividad económica mundial, ¿no? Son ellos que conectan las minas de carbón, de las centrales eléctricas. Entonces, si tenemos energía en casa, es debido a los camiones. Además de la alimentación, ¿no? Si tenemos alimento en casa es porque los camiones van ahí y lo distribuyen y lo transportan. Entonces, con eso de camiones transportando carbón, ¿te refieres a caso de Polonia? Me imagino. Bueno, específicamente creo que Polonia sí, ¿no? Es el lugar que quizás sea el mayor transporte de carbón. O por barco, ¿no? Porque quizás también por exportar tanto carbón se va también mucho por barcos y navíos y tal. Pero también con frecuencia las minas están alrededor de la central que produce electricidad. Entonces está más fácil así. Sí, entonces es total. Es que hoy en día lo que pasa es esa dependencia demasiada a los camiones, ¿no? Luego, a la tercera revolución industrial, cuando empezaron a explotar el petróleo, que empezaron a construir las carreteras, lo pusieron los camiones, ¿no? Entonces, el crecimiento fue conjunto. Y como tenemos el crecimiento del PIB, exponencial, ¿no? De la gran producción, la industrialización, el aumento del crecimiento económico, también los camiones fue subiendo también. Entonces tuvimos ese aumento, ¿no? De cantidad de camiones muy acelerado y al mismo tiempo un poco desordenado por toda la logística que llevamos hoy en las ciudades y en todo lo que genera, ¿no? Entonces sí que dependemos mucho y al mismo tiempo
es algo que nos afecta, ¿no? A todo el momento, si estamos en el coche o el que sea caminando de bicicleta, si miramos un camión, nos molesta solamente por estar, no entrando en contexto de contaminación, pero lo necesitamos. Ocupa un espacio tanto físico como con las 12 plazas de aparcamiento que le has quitado a Beto. Tanto el ruido que hacen, los humos que tiran, el olor, todo eso es un impacto inmediato que se aprecia conforme lo ves. Sí. Y a eso también me gustaría agregarle, Michelle, que, sí. Vale. Que los camiones utilizan, me atrevería a decir que en su mayoría, diésel, y el diésel y también puede que no estén tan normalizados dependiendo de la parte del mundo que estemos tomando como referencia, pero llegan a contaminar más, y también dependiendo de la parte de la ciudad donde se encuentren pueden soltar más o menos contaminantes, más o menos ruido, pero en grandes distancias también contaminarán mucho por el combustible que utilizan. Y Beto, ¿por qué se suele usar diésel en los camiones? Que pueda afirmar o desmentir lo que voy a decir, nos lo comente y nos lo haga llegar, también es bueno. Pero en realidad el diésel tiene mayor eficiencia y mayor poder calorífico, lo que te entregaría más potencia. Y como dependerá de qué es lo que quieras mover, en este caso el camión lo que requiere no es velocidad, sino poder transportar la mayor carga posible, necesitas más fuerza, más par. El diésel te lo puede entregar más fácil, no necesitas revolucionarlo tanto y de cierta manera puede ser más eficiente. Pero también la contaminación que otorgaría el diésel sería mayor. Esa sería una explicación ahí un poco con pinzas que te podría dar. Pero... sí, por ahí va el asunto. Por ahí va el asunto. Pues nos queda, ya que... Bueno, Michelle, acabas. No, solo complementar, que imagina que si lo que dice antes, que los camiones cada día crecen más por su cantidad, ¿no? Imagina la emisión y el consumo del diésel que está aumentando también, ¿no? Y cada día que pasa tenemos más fuera del control las emisiones, todo, ¿no? Toda esta cuestión. Entonces, nada. Seguir ahí, Álvaro. Simplemente que nos queda uno de los 5 grandes bloques de los medios de transporte de los que vamos a hablar, sobre todo es el transporte marítimo, que también es muy importante. También estamos hablando del transporte de cargas. No sé si usa diésel, Guille. No, en este caso tengo ni idea. O tienes otro combustible más pesado. Exactamente. Un poquito más chungo. Y más contaminante. Bueno, yo me voy a poner un poco romántico con el transporte marítimo, porque si nos remontamos a las antiguas civilizaciones, lo que realmente permitió su expansión y el comienzo del comercio a gran escala y todo lo que son viajes de larga distancia, más de lo que puede llegar un caballo, ¿no? Que era la otra opción, son los barcos. Y entonces los barcos revolucionaron la forma de ver el mundo para el hombre, ¿no? Pudieron comenzar a descubrir nuevas tierras, comercializar de una forma mucho más expansiva hasta que llegamos al día de hoy. De hecho, Guille, por nota curiosa, es el primera fuente de energía que hemos empleado los humanos fue la eólica gracias a las velas de los barcos. Wow. Pues sí, claro, era puramente un trabajo de ingeniería maravilloso el barco y nos llevaba a todas partes y bueno, teniendo la ventaja de que nuestro planeta es casi todo agua, se ve totalmente lógico este medio de transporte. Y bueno... ¿Y quién inventó primero? ¿Los vikings? Ya que eres en Suecia, creo que los podemos comentar, ¿no? Ragnar Lothbrok.
Yo supongo que serían, no sé, a mí me suenan fenicios, los griegos, fenicios. ¿no? Esas cosas. A mí me suena fenicios. Sí. Yo creo que los Segundo. vikingos. Por Los favor, vikingos algún sí. historiador que nos lo ponga en comentarios también. Lo que sí es que los vikingos llegaron al continente americano Sí. bastante antes. Hay, Bueno, hay de indicios hecho, de de eso se habla de los indígenas de Oceanía y eso, que con barcos cruzaron el Pacífico también. Pero bueno, eso es otra película. Pues sí, es sorprendente lo que hemos llegado a hacer y a día de hoy es uno de los factores clave a la hora de entender por qué se ha podido producir la globalización y la venta, la exportación e importación de grandes mercancías a lo largo de todo el mundo, con sus respectivos pros y contras, ¿no? Porque en el caso del barco podemos decir que se lleva el 80% del volumen del mercado global de mercancías. Y ciertamente no tiene el mismo porcentaje en valor de lo que transporta, porque como hemos visto en el avión, por ejemplo, se transportan cosas muy, muy preciadas, mientras que en el barco se transportan materiales que se pueden acumular muy fácilmente, ¿no? Sí, y los pedidos de AliExpress cobran €1. Exactamente. Y Los productos de China. Sí, exacto. pues sí, y eso es súper, súper importante en nuestro mundo actualmente y además tiene la gran ventaja de que es bastante eficiente en cuestión energética porque es una masa gigantesca de mercancía que se lleva de forma muy lenta por el mar y llega a ser 30 veces más eficiente que el transporte aéreo. Así que eso le da una ventaja interesante. Que estoy viendo aquí algunos números. Tampoco es que el valor económico que transporte sea pequeño. Transporta un 80% del volumen, un 70% del valor, ¿eh? Sí. Sí, sí. Claro, y además los camiones lo toman todo, es producto y lo va a transportar. O sea, es Sí, que ahí está toda la cadena. de ahí. Claro. Es una cadena, pues sí. Así que, bueno, eso es lo que puedo introducir un poquito. Ah, bueno, y la importancia que tiene respecto a llevar comida a los lugares donde no se produce comida por el clima tan adverso que hay, como Suecia, por ejemplo. En vez de usar invernaderos que consumen un montón de energía y que habría que ver hasta qué punto pueden ser viables, el transporte de comida a estos lugares puede llegar a ser muy, muy beneficioso. Genial. Y por cierto, Guille, ahora que mencionamos la importancia, lo podemos ver en estos días. Bueno, para cuando nos escuchen ya han pasado unos pocos días, pero recordar el incidente que sucedió con el canal de Suez. Este canal donde se transporta un porcentaje importante del comercio mundial y que estuvo casi una semana, un poco más ahí atorado Ahí varado. un superbuque y que era increíble la cantidad de miles de millones de dólares que se perdían por día y que incluso a mí lo que me llamó la atención es como a pesar de que había menos demanda, solo por ese hecho de que se quedó ese buque ahí tapando el comercio, el petróleo subió 4%. Es una Ujú. locura como solo por esas pequeñas acciones repercuten en todo el mundo. Sí. Así es. Y de hecho esto nos lleva a la reflexión, ahora que más o menos conocemos a los actores, conocemos a los protagonistas de la película, ¿hacia dónde vamos? ¿Por qué necesitarían una transformación? ¿Estamos bien como estamos? ¿Hay algo que no os guste en el panorama de la movilidad a nivel mundial ahora mismo? Chicos, y esto estaba bastante interesante, pero nos cuestionamos por qué es importante esta transformación, por qué necesitamos que haya cosas nuevas, no sé, yo creo que hay muchas cosas que podemos mejorar. Oye, Álvaro, ¿tú qué opinas a este respecto? ¿Qué problemas le ves? Hombre, digamos que el sector del transporte a nivel mundial tiene algunos problemas y el principal de ellos sería la gran dependencia que tiene del petróleo. Siempre hablamos de las energías renovables, el fotovoltaica, la eólica, y eso realmente solo sirve para aquellos sistemas en que consumen electricidad. En este caso, el petróleo, en datos de 2019, se basan el 91% en el petróleo.
y solo un 3% biocombustibles, otro 4% gas natural y al final tenemos al 1% la electricidad. Es decir, toda esta electricidad renovable que estamos produciendo no libera emisiones de CO2 del sector de transporte. De hecho, el 55% de todo el petróleo del mundo se quema en transportes. Entonces, digamos que hay dos razones para hacer un cambio en este sector. Uno de ellos es los límites planetarios que estamos alcanzando, es decir, estamos emitiendo tanto, estamos cambiando los ciclos de funcionamiento de la vida natural que vamos a estropear el medio ambiente en el que necesitamos para vivir. Y por otro lado, que se está agotando. Es que es mucha gente que siempre se habla de como tenemos que ser buenos, salvar el mundo y tal. Bueno, pues es que aparte es que aunque quisiéramos, técnicamente va a ser imposible seguir porque va a ser muy caro extraer petróleo luego. Sí, que será inviable eso. Yo creo que algún día podemos hablar de eso. Y como nos gusta planear a varios programas futuros porque tenemos mucha esperanza y mucha energía, podremos hablar en algún momento de estas cosas del petróleo. Pero sigue... Sí, de hecho tengo previsto hablar algún día de lo que se llama el pico del petróleo. Yo lo veo bastante claro. De hecho, ya ahora que dices que planeamos con antelación, este programa viene de que en el especial del colapso dijimos que un día teníamos que hablar de vehículos eléctricos. Y sí, es verdad. Y aquí estamos, cumpliendo un poco con la promesa. Estamos cumpliendo. Pero cuando hablamos de emisiones de CO2 en el transporte, el gran protagonista en este caso tiene que ser el coche, ya que contamina produce el 45% de las totales emisiones de este transporte, ¿verdad, Beto? Claro, es que es un gran problema y como lo empezaba a puntualizar, está tan normalizado que existan coches que quizá no nos damos cuenta del impacto que realmente tienen. En los datos por dar un dato duro sobre cuánto contaminan, en un informe del 2018 de la Agencia Internacional de la Energía, que es nuestra fuente favorita y una de las más fidedignas, pues la contaminación por vehículos de pasajeros fue de 3.6 gigatoneladas de CO2. Esto es una locura. Es muchísima la contaminación. Y algo que aquí me gustaría... Pero, perdona, ¿eso en plátanos cuánto es? No te puedo hacer la transformación, pero te va a gustar lo que voy a decir a continuación. Vale. Porque... Hay que dividirlo por 0,0... No, espera, son gigatoneladas. Oh, joder, sí, es no. una locura. Gigaplátanos. Ahí viene lo de los plátanos, así que no desesperen, que yo no defraudo. Y habría que pensar también que existe una cantidad muy grande de autos. ¿Alguna vez se han preguntado realmente cuántos autos hay en el mundo? O sea, ¿ustedes en algún momento se han sentado a tomar su café y reflexionar? ¿Cuántos coches habrá? Venga, denme un número, lo primero que les venga a la mente, sin pensarlo mucho. Michelle. Yo diría 15. ¿15 qué? 15. 15 autos, vives en una pedanía alejada de la ciudad. Venga, Álvaro dijo 15, Guille. Yo diría 50 millones. 50 millones. No, espera. Mucho 100, más. 1000 millones. 1.000 millones. Machi. Solo diría avance. Yo diría 100.000 millones. 100.000 millones. No, esto sería... Más que gente. No, espera. 2.000 millones, sí. 2.000 millones, Michelle. Te has pasado muchísimo. ¿Cómo van a haber más de 100 coches? 5 millones. 5 millones. Bueno, como vemos tenemos una discrepancia. Estamos súper alejados entre los 15 que dice Álvaro y los 2.000 millones que dice... No, 100.000 millones que dice Macho. Bueno, pues este es un dato difícil de corroborar, indudablemente, porque ¿quién se pone a contar lo que hacen, no? Pero bueno, de acuerdo con Wars Intelligence, una agencia estadounidense que se pone a hacer cosas interesantes, en el 2016 había 1.320 millones de autos. Y si la tendencia continuara como estaba hasta entonces,
Para 2036 habría 2.800 millones. Así que, Machi, en tu rectificación no estabas tan lejos. Y hay que pensar que para el 2036 solo faltan 15 años, tampoco es tanto. Pero ahora me viene la parte que más me gusta y la más divertida. Compararlo con las bananas. Si tomásemos estos 1.400 millones de autos y pensásemos en que se utilizan el 95% de su vida, esto nos daría un total equivalente en bananas de 2.000 millones, 2 millones de millones. Sí, 2 billones, sí. 2 billones en... 2 billones en castellano, en sistema internacional, no en anglosajón. Sí, sí. 2.702.702.702.702.700 bananas. No nos podemos imaginar a cuántas bananas equivale todo esto. Y si nos ponemos a pensar en otros datos también interesantes de esto, es que China ahora con estos cambios que ha habido ya compra más autos que Estados Unidos. Eso es un dato interesante que hay que tener en cuenta. Para 2017 China compraba 300 millones de autos y Estados Unidos 268 millones. La cosa aquí es que en Estados Unidos son poco más de 300 millones de personas, que si bien tienen 1.3 coches por persona, digamos que el mercado ya está ahí un poco saturado. Pero en China hay 1.300 millones de chinos y cada vez tienen más dinero. Entonces nos está hablando de que hay todavía 1.000 millones de personas que podrían hacerse con un coche. O sea, podrían duplicar el número de coches rápidamente. Claro. Y último dato importante en cuanto a esta contextualización. Otra pregunta rápida. Me gustan estos quiz rápidos. ¿Cuántos autos se destruyen por año? Pues de esos 15, 8. 3%. 3%. Michelle. ¿Quién da más? Mucho más. Venga. 50%. Tengo 15, me das 50. ¿Quién tiene más? Me ofrecen 50. Guille, ¿cuánto me das? ¿Cuánto me das? Yo digo 100.000. No, perdón. 100.000 millones, se nos fue fuera del universo. Bueno, pues los datos que voy a mostrar son dos de las potencias consumidoras. En los Estados Unidos se destruyen 12 millones de autos por año y en Europa 8 millones. Estos datos son de la misma agencia. Esto quiere decir... Perdona, Guille, Beto, ¿cuántos coches habían en Estados Unidos, dijiste? El dato no lo tengo, pero se compran 268 millones. Se compran 268 millones al año y se tiran 8. Hay 268, perdón. Hay 268 millones en Estados Unidos. La cosa, se destruyen 12, pero en números reales, en Estados Unidos se compran 5 millones más de los que se destruyen. Se venden 17 millones y se destruyen 12. Esto también es importante tener en cuenta de cara a la contaminación, no solo del CO2, también hay que ir introduciendo cada vez más esta idea de que las cosas contaminan más allá de su uso. Contaminan desde que lo intentamos, desde que se extraen los recursos, esto que se le llama técnicamente el ciclo de vida, que también hay que tenerlo en cuenta. Por esto y algunas otras razones más, es importante empezar a pensar en un cambio dentro de este sistema de transporte, que es el rey en todas las ciudades. Sí, y es el rey, pero seguido bastante de cerca por el transporte en camiones, que contamina casi un 30% de todo el CO2 mundial, proviene de los camiones, ¿verdad, Michelle? Sí, es como los coches, los camiones también están... No, es claro que no se deja el camión porque el costo es muy caro, ¿no? Pero los camiones tienen mucho mantenimiento y quizá a veces lo tiene que dejarlo y comprar otros. Entonces el aumento por el consumo aumentó también por la compra de los camiones. Y claro, además que está entrando en la ciudad y por tener combustible como diésel que contamina, que tiene contaminantes más allá, ¿no? que del coche, contamina directamente. Entonces, de eso estamos hablando de 7% de CO2
que viene de los camiones, de toda la parte que digamos, de todos los sectores, ¿no? 7% son por de todas las emisiones globales, ¿no? Sí. Y encima es unas emisiones que, como decías, nos impacta directamente en nuestra salud al producirse dentro de las ciudades. Claro, porque está directamente ligada a actividad económica. Entonces, lo que vemos hoy cada día más es la producción de productos, la venta, la compra, más productos y claro, los camiones, la globalización, ¿no? Lo hace con que más demanda de los camiones en la ciudad, en las carreteras. Y nada, para tener una idea, los datos también de la Agencia Internacional, no nos gustamos de esa fuente, ¿no? Pero va. Desde el año 2000, tengo los datos, hasta 2015, teníamos 6 millones de barril por día de consumo de petróleo. 6 millones. Y a 2015 a llegada a 17 millones de barriles por día de petróleo. Y la tendencia es aumentar más y más. Así que no estamos en un escenario muy bien. Hay que pensar cómo hacemos de una forma que lo cambia eso, ¿no? Y impacta todas las partes, ¿no? Porque está directamente ligada al mercado. Así que tenemos un camino bastante grande ahí para seguir a nivel sostenible. Hay mucho, a mí me gusta enfocarlo positivamente, hay mucho potencial de mejora. El siguiente... Sí, es que además es que una dependencia, ¿no? No solo por evitar o reducir los camiones, es que está interligado a las mercancías. Entonces, cuanto más producimos, más camiones vamos a tener para que nos trae, ¿no? Y nada, hay que tener un cambio general, además, que solamente la reducción o la transformación del motor o la utilización limpia de los motores por camiones. Es que va más allá de eso todo, pero claro, estamos ahí siguiendo fuertemente por un camino. Sí, de hecho, el siguiente medio de transporte que más contamina es un medio de transporte que usamos mucho la gente ecologista para hacer sentir mal a la gente que se va de vacaciones, y es el avión. Siempre parece que es como, en muchos casos, a lo mejor da la sensación de que es el más evitable en muchas situaciones, ¿no, Machi? Sí, totalmente. Sí, pues una cosa es que, bueno, es inevitable, es evitable, pero por otro lado, en algunos casos, si queremos irnos a otro continente, pues es la mejor manera, la más rápida que existe. Entonces es difícil imaginar una alternativa. Y si no, preguntemos perdón, por los viajes que se hacen muy a menudo dentro de la Unión Europea, que son baratos, preguntémosle a Ryanair cuánto puede llegar a costar un boletito que nos lleva de un lado a otro. Me hace gracia cuando cosas como las de a Leonardo DiCaprio le dan un premio por ser una persona influyente apostando por la sostenibilidad, y va a recoger el premio en avión. Privado. Todavía privado. Seguro que encima sería un jet privado o algo así. Que me hace mucha gracia. Pero bueno, te dejo seguir, Machi. Sí, pues pues hablando de la aviación, empezaré con los datos globales, ¿no? Para dar la imagen de cómo contamina. Pues Los emisiones relacionadas al transporte aéreo están en torno de 1 a 2% de las emisiones producidas en general en nuestro planeta. Pues cuando pensamos en el transporte en general, lo bueno es ver ese asunto desde dos perspectivas. Primero, ver
qué es el porcentaje de la contaminación en general, global. Y otra cosa es ver el asunto desde la perspectiva del pasajero, porque otra cosa porque a la hora de comparar diferentes opciones, pues quizás sería mejor ir en coche, ¿no?, que en avión. Y bueno, pues empezando con datos globales. ¿En coche o en tren? Ahora... Oh, sí, también. Coches no, por favor. Sí, pues empezando con datos globales. Con la aviación hay que tener en cuenta que 70% de los vuelos los realiza 15% de la población, mientras que al menos la mitad de la población no realiza ningún vuelo cada año. No, pero por otro lado, si miramos al transporte en coches, por lo menos en la Unión Europea, cada una de 2 personas tiene el coche, ¿no? Eso nos da la perspectiva. Por lo tanto, sin duda, vamos a ver cómo eso refleja en las emisiones globales, ¿no? Y como imaginamos, el coche va a contaminar mucho, mucho más, y como ya lo hemos comentado. Entonces, ¿cuánto contamina cuánto contamina transporte aéreo en general? Se estima que las emisiones de la industria de la aviación están en torno a 1 a 2%, ¿no?, de las emisiones producidas, lo que corresponde a 13% de las 12 a 13% dentro de las emisiones del sector de transporte. Entonces, bueno, eso es un asunto, pero por otro lado podemos también analizar las emisiones por pasajero, y esto es importante, ¿no? ¿Qué seleccionamos? ¿El coche, tren o cómo vamos a calcularlo, ¿no? Hay muchas variables. Y aquí vengo con un ejemplo del libro que ya hemos tratado en el episodio número 8, en que comentamos... Para vuelven los plátanos. Sí, en que comentamos la huella de carbono de los productos, ¿no? Y en este libro encontramos el ejemplo de las emisiones de CO2 equivalente que produce un vuelo de regreso de Los Ángeles a Barcelona. Y ese viaje equivale a 3,4 toneladas de CO2 equivalente, que en términos de plátanos son 42.000 plátanos. 42.000 plátanos, un solo vuelo. Al menos tú has podido decir la cifra. Sí, bueno, la verdad son 2 vuelos, ¿no? Un vuelo de regreso, vuelves a... Vale, ida y vuelta. Bueno. ya me siento más tranquilo. Sí, y en este caso, Mike Berners-Lee, el autor de este libro, ha utilizado un ejemplo de Boeing 747, que transporta a más que 400 pasajeros, ¿no? Y quema casi 120 toneladas de combustible en este vuelo de en total casi 10.000 kilómetros. Entonces, sí, casi 1/3 del peso total en el despegue es combustible. Y a medida que el combustible se va quemando, genera 3 veces más en su peso de CO2. Sí, es una idea curiosa la de los pesos, porque en general todos estos transportes son tan robustos, unos moles de metal tan grandes, que al final la mayoría del peso que mueves es el propio medio de transporte. Sí, sí. Y de hecho esto también se transfiere a las emisiones por pasajero cuando comparas la primera clase, digamos la clase económica, porque de hecho en clase económica tienes más espacios dentro del mismo volumen, digamos, ¿no? Entonces
por pasajero va a salir menos contaminante irte en clase económica, ¿no? Totalmente. Qué curioso que los más ricos sean los que más contaminan. Esto no me suena a nada parecido. Sí. Nunca había visto nada igual. Primicia mundial. De hecho, el siguiente medio de transporte que más contamina después de los aviones, por muy poquita diferencia, en los aviones estamos hablando alrededor del 12%. En este caso, el transporte marítimo es algo más del 10%. ¿Verdad que sí, Guille? Touché. Sí. El transporte marítimo, exacto, está justo un poquito por debajo que el aéreo. Y bueno, lo verdaderamente peligroso de este tipo de transporte es el combustible que usa, como ha comentado antes Beto. Bueno, aquí tenemos barcos gigantescos llevando una cantidad de peso que no nos podemos imaginar, y por mitad del mar, de zonas internacionales, donde, bueno, ahí contaminar a los gobiernos y a la ley parece que le da totalmente igual, porque está lejos de la población. Y bueno, y porque la vida marina parece que no importa mucho. Así que... Y que al final la atmósfera del medio del mar no es la misma que la nuestra. Son atmósferas completamente distintas. Completamente. Y bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos un combustible que es cuando se produce en los diferentes... Cuando se generan los diferentes productos derivados del petróleo, en el que están de tipo gas o tipo líquido, como la gasolina o el diésel, etc. El líquido más denso, por así decirlo, el último que se queda en la torre de refinamiento, el último antes de que se haya lo inservible, ¿no? Lo que se pueda usar para formar carretera o otro tipo de productos que desconozco. Sería este combustible. O sea, este combustible es lo más chungo que te puedes encontrar para que ¿Sabes el ser nombre? quemado. No, la verdad. ¿Es una parafina o cómo es eso? No sé cómo se llama. Tú continúa, Guille, que ahora nos encarga. Tu equipo de investigación y desarrollo. Voy a preguntarle te al lo busca. ángel de luz. Voy a preguntarle al ángel de luz. Y bueno, ¿qué es lo más chungo de este combustible? Pues el 21% de la contaminación de los barcos se debe no a las emisiones de efecto invernadero como tal, sino a las partículas que sueltan por sus tubos de escape, que parte va al mar y parte va a la atmósfera. Y bueno, cuando estas partículas se encuentran cerca de poblaciones, sí que está empezando a ser un tema muy controvertido hasta dónde pueden llegar los barcos, porque se están dando cuenta que en las poblaciones donde hay grandes puertos y más cercanas al mar está habiendo una contaminación tal, y también de azufre, que está causando grandes problemas en esta población cercana, ya no hablando de población humana y no población en términos de naturaleza, de el daño que este azufre está causando en los bosques, en los animales, en la lluvia ácida que provoca, en la acidificación de los mares. O sea, es una barbaridad. Según los datos, puede producir en cuestiones de azufre como unas 3.000 veces más que un camión, proporcionalmente. O sea, es una burrada. Y sin duda, en un futuro, si se quiere hacer algo para cambiar este tipo de transporte, hay que atacar al combustible tan horrible que están utilizando. Sí, por cierto, ya el ángel de luz ha bajado, nos ha informado de que se llama petróleo diésel. Básicamente es fuel de combustible. O sea, no tiene un nombre particular. Hay gasóleo, combustible para motores diésel, y luego hay petróleo diésel. Es lo que queda. Sí, luego está por debajo la brea y el alquitrán, que se usa para las carreteras, pero sí es como... Lo que ya solo sirve para barcos. Lo que ya no se puede quemar es lo que ponen en los barcos. Exacto. Sí, y
una cosa interesante que asunto más oculto, ¿no? Porque de coche escuchamos todo el momento, porque si ven el coche eléctrico, pero de las otras contaminaciones, por ejemplo, el barco, es que no se parece, no sé, no sale a la media, no lo sale a las grandes reportajes, no sé. Es que los barcos no son tan tangibles. Claro, es que... Yo como persona que ha nacido en un estado que no tiene costa, en mi vida me imagino un barco, ni uno de estos cargueros, que ni siquiera los ves. Y los autos los tienes a la vuelta de la esquina, los autos, los aviones que pasan por arriba. Sí, Pero un totalmente. barco es completamente una cosa muy extraña hasta que lo ves y dices, esto es un barco, mira. Sí, Pues sí. Así funciona el outsourcing, ¿no? También si no ves como, por ejemplo, el animal muere, no te vas a volver vegetariano. Pero luego si miras algunos documentales, pues te abre ojos. Sí, de hecho es muy importante la visibilidad en estos casos por eso, porque no se produce por sí misma. Mucha gente que no llega a pensar en la que contamina un barco, y a la vez, supongo que lo veremos ya en el segundo, bueno, al final de este programa directamente, va a tener muchos problemas para transformarse y volverse sostenible. Sí. Eh, Quería contar solo una pequeña anécdota final. Para comparar, por si había pensado... ¿Plátanos? O leche. Canchas Los de barcos para mover personas en vez de mercancías. Plan, ¿qué tal? ¿Los cruceros? Los cruceros, exactamente. Los sí, cruceros. bueno, no sé si incluyes también ferries o cosas de estas. Bueno, lo que he investigado un poquito más es de cruceros. Cruceros. Que los ferries parecen razonables, pero si nos vamos cruceros al tema son una locura, cruceros, sí. Exactamente. Son una locura. Como que... Es que a cada año sale un nuevo barco. Bueno, Uno sabe. no, más, muchos. No sé mucho, pero lo sé que las compañías que trabajan con crucero siempre lo sale un nuevo, ¿sabes? Con el nombre nuevo y toda una propaganda ahí. Por me imagino que más grandes y con más lujo y con más gasto. Cada año es el crucero, cada año existe el crucero más grande de la historia. Claro, y antes empezaron los con cruceros Titanic eran para quien tenía dinero. Hoy en día no, hoy en día puedes pagar de 10 veces, de 20 veces, o no pagar, quizá. Es que está... Entonces, no pagar, eso cómo se hace. Perdón, no pagar. Entonces los cruceros los podemos comparar con canchas de fútbol, seguramente, en tamaño por lo menos. Sí, seguro. Venga, Guille. Que vale. no te dejamos. Perdón, Guille. Sí, no consigue arrancar Guille. Ya ves. Vale, sí. Lo que yo quería comentar era, leyendo el libro de nuestro querido amigo Mike, que tanto le gusta a Machi, te dice que toda la gran ventaja que tenía los barcos respecto a eficiencia energética y a consumo respecto a toda la cantidad de carga que llevan, cuando lo que llevan son personas que necesitan mucho espacio, quieren una discoteca en el barco, un bingo, una piscina. De repente toda esa ventaja desaparece y equivale aproximadamente a lo que es viajar en avión, en términos de distancia por persona. Así que lo puedes ver así, si vas en avión a Alemania o a Polonia o a donde sea, puedes imaginarte que estás yendo en un crucero hasta allí tranquilamente. Porque sería igual. Joder. Vaya, muy, muy curioso ese dato, no me lo esperaba para nada. Muy, muy visual también, la verdad. Sí. Y bueno, falta comentar la forma de transporte menos contaminante, más eficiente, que es los ferrocarriles, los trenes. Un poco de flores para el locutor. Que contaminan, suponen más o menos entre un 1 y un 3, porque depende, incluso dentro de la propia Agencia Internacional de Energía, hay sitios que ponen un sitio y otro, pero vamos a decir que un 1%, porque me gusta más. Y entonces supongamos que
contaminando un 1%, estábamos hablando de que transportaban un 8% de los pasajeros, un 7% de las mercancías. Fijaos la comparación entre los números. También supone un 2% del consumo energético total en el mundo. No obstante, no puedo hacer una comparación, no puedo deciros exactamente cuántos platanitos son, porque como lo que consumen 3/4 partes de los ferrocarriles del mundo es electricidad, va a depender de cómo se produzca electricidad en cada país o en cada lugar. El famoso mix energético, que seguro que lo hemos nombrado ya 80 veces y a lo mejor alguien todavía no sabe muy bien qué es las fuentes de generación que se utilizan para producir una electricidad. Entonces, a la vez que nos impide saber cuántos plátanos es, lo que les da es una mayor versatilidad y una mayor diversidad en un punto de vista energético, ya que utilizan tanto sol como el viento, utilizan hidráulica, utilizan pues carbón, diésel, nuclear, tienen un gran abanico de fuentes energéticas. Además, si el ferrocarril no existiera, ¿creéis que estaríamos mejor? ¿Estaríamos peor? Peor. ¿Qué os viene a la mente? Malísimo. Si no se hubieran inventado las vías de tren. Estaría mucho peor. La comunicación Es que en trenes también estamos incluyendo metro y tranvía y estas cosas, ¿no? Sí. Claro. Aunque el mayor peso lo tienen los ferrocarriles de larga distancia, porque cosas como metro y tranvías y tal, digamos que no está tan extendido a nivel mundial como los trenes. Bueno, yo creo que peor porque pueden transportar más peso y tienen una ruta clara y ahí van. Sí, de hecho, a nivel energético y de emisiones, si no existieran, aumentaría el consumo de petróleo a nivel mundial un 16%. Joder. Como si no gastásemos ya lo suficiente, ¿no? Exacto. Vaya locura. Y de emisiones aumentarían un 12%. Pues como la industria de la aviación. Exacto. Sí, entera. Sí, exacto, tal cual. Entonces, os podéis hacer una idea de que el transporte por ferrocarriles, digamos que tiene muchas ventajas a nivel de eficiencia energética y de bajas contaminaciones. De hecho, se puede estimar por que contaminan unas 4 veces menos por tonelada y kilómetro que el transporte por autopistas. Sin embargo, contaminan 9 veces menos. ¿Qué quiere decir esto? Que se estaba infrautilizando el ferrocarril. Entonces, bueno, vamos a ver si es posible en un futuro emplear más o no, a lo mejor es imposible, los ferrocarriles. Porque ¿qué obstaculizan el futuro de estos cambios que hacen falta? ¿Qué hace falta? ¿Contra qué hace falta? ¿Qué dificultades presenta esta transición en el sector de la movilidad? Beto, tú, por ejemplo, ¿tienes alguna idea de, a nivel global, qué problemas habría en el sector de la movilidad para hacer esta transición? Yo creo que, como muchos de los problemas que existen en el mundo, es una cosa de diferentes perspectivas y deberían ser abordadas desde estas diferentes perspectivas. Una de ellas, sin duda, sería la tecnología actual. En algunos casos es eficiente dentro de sus posibilidades y llegar a algo más allá sería muy complicado, insisto, con la tecnología que tenemos ahora. Otra cosa es que los sustitutos son inferiores técnicamente y limitados por restricciones biofísicas y límites termodinámicos. Vivimos en un planeta donde la termodinámica manda y romperla será un poco complicado. El hecho de que sinteticemos combustibles pues consumiría gran parte de la energía del combustible. Utilizamos combustible para generar combustible. Y para ser 100% renovable se limitaría al sector la capacidad de generación de biomasa. Otra cosa, bueno, no sé, ¿quieres compartir algo ahí? Sí, pues solo complementando que, por ejemplo, en cuanto a la aviación,
es difícil imaginar una tecnología de vuelo que sería, no sé, con bajas emisiones de carbono, o que son las dificultades técnicas, ¿no? La física del vuelo simplemente no permite utilizar diferentes, o sea, no, estamos comentando otra cosa, no, vale. No, pero dale, está bien. Sí, venía bien, fue una buena intervención. Venía bien, ¿sí? Hazlo. Sí. Bueno, pues la física del vuelo simplemente no nos permite reducir la energía, ¿no? que necesitamos para mantenernos volando, ¿no? Mantenernos en aire. Hay un pequeño porcentaje, ¿no? de mejora que se puede implementar, pero en el futuro cercano yo creo que esa energía tiene que provenir de los combustibles fósiles. Y en cuanto también de la aviación, este combustible que se utiliza es el queroseno que se deriva del petróleo crudo fósil, ¿no? Entonces, sí. Digamos que a lo mejor los transportes de mayores distancias, como son el marítimo y la aviación, son los que mayores dificultades presentan a la hora de hacer una transformación. No sé cómo lo ves tú, Guille, en el caso del marítimo. Yo creo que en el caso del marítimo creo que no es tan complicado como el aéreo, porque en el aéreo el peso que tenga que llevar el avión es muy importante. Entonces, si por ejemplo hubiera que llenarlo de baterías para que funcionara con electricidad, eso sería un peso que el avión no puede soportar. Mientras que hay estudios y estimaciones de cómo sería, por ejemplo, un barco eléctrico, y también tiene una serie de problemas muy grandes porque necesita muchísima energía, y claro, los combustibles fósiles nos dan energía de forma muy condensada y transportable. Entonces, desde mi caso, creo que es el tema exactamente del combustible es clave, pero que se pueden hacer cosas para cambiarlo. Y ¿sabes algo sobre el hidrógeno? Porque a las investigaciones sobre los camiones no son viables por nada, ¿no? Por el tamaño de almacenar, ¿no? El vector y tal necesita un espacio. Lo que los barcos ya lo tienen, ¿no? Un mayor espacio para almacenar esa energía, ese vector para producir la energía. Así que, no sé, lo había buscado algo así. ¿Crees que sea algo que se puede investigar más? Pues no sé. Me encanta que lo comentes, porque vamos a dejar la maravillosa incógnita para el programa próximo. Sí. Vale. La solución en el segundo programa. Oh, yeah. Pero bueno, sí que, por no tampoco ser ruines, sí que iría por ahí, ¿verdad? Probablemente. Sí, probablemente tenga mucho que ver. Espero, la verdad. El hidrógeno me resulta maravilloso en muchos ámbitos. Vale. y en el caso de los camiones dices que no sería viable. Sí, bueno, ahora sí que está saliendo los camiones eléctricos. Estoy en estudios con el hidrógeno, pero no es viable, no tiene tanta eficiencia para ponerlo eso. Además de las políticas que no ayudan mucho. En algunos países sí que hay, que ya tiene una ayuda por el gobierno para que tenga, y quizás una exigencia, pero no es suficiente para un cambio general, ¿no? Lo que pasa con los camiones es que por la parte de la logística y por la entrega a tiempo, ¿sabe? Entonces, si lo digo que por un transporte más eficiente de mercancía sería el ferrocarril, ¿no? Y incluso hay muchos países que se había construido muchas, ¿no? La estructura, y lo he sacado por las carreteras, lo he transformado en carreteras para el transporte rodoviario, ¿no? Y
Pero hay toda una cuestión de entrega, ¿no? Ajuste. Sí. Y nada, ya iba a decir yo por alusiones. Es que tú que estás tan a favor de los trenes, dinos, ¿por qué si son tan buenos no tenemos tantos como pudiéramos? Exacto. Yo, ¿Por qué aquí hay un problema de la capacidad que son las propias vías, ¿no? El número de vías que hay es el número de trenes que pueden pasar por ahí. No obstante, hay una pregunta que me hago. Entonces, la solución es construimos vías a lo loco, quitamos las autopistas y que vaya todo por vías. Pues voy a aprovechar, antes de dar la respuesta a esto, para darle un palo a la alta velocidad española, al AVE. Porque, bueno, estos son datos que voy a dar, son de un informe del Instituto Juan de Mariana de 2019. Y en España tenemos la segunda mayor red de ferrocarriles de alta velocidad del mundo, solo por detrás de China, que China se ha vuelto locos y en una década no tenían nada y ahora son los que más en todos los... Pero no tenían nada de alta velocidad, ni de ferrocarril, ni de pasajeros, y son los primeros ahora en todo. Digamos que ellos han hecho una apuesta clara por ahí. Podemos también pensar un poco si están haciendo lo correcto. Pero segunda red de velocidad del mundo, de alta velocidad del mundo. ¿Creéis que España, un país europeo relativamente... ¿En kilómetros? En kilómetros. Sí. En kilómetros. Sí. Okay. En número de kilómetros totales. Porque es que ha costado a todos los españoles un total de 45.000 millones de euros. Esto a finales del 2017, ¿eh? 45.000 millones de euros más 13.700 millones en obras que están en curso. Es decir, 18 millones de euros por kilómetro de alta velocidad construido. Suena mucho y es porque es mucho. Pero es que hay que tener hay que tener cuidado entre el ratio entre el número de kilómetros construidos y el número de habitantes y de pasajeros que lo usan. En España cuenta con 15,5 pasajeros por kilómetro. Esto está muy por debajo de los 578 pasajeros de China, los 102 de Japón o los 60 y 30 de Francia y Alemania. Es decir, estamos muy por debajo de otras líneas de alta velocidad de ferrocarriles y encima estos son solo las líneas más usadas que van a haber en la red. Es conectar Madrid con Barcelona, con Valencia, con Sevilla, con Galicia, los puntos más neurálgicos, digamos, del territorio español. Cuando se empiecen a abrir vías entre puntos menos habitados, va a bajar ese ratio aún más. Es decir, que estamos hablando de una red que no va a recuperar su inversión en los próximos 50 años, ninguna de las vías, ni siquiera la de Madrid y Barcelona no va a recuperar la inversión. Entonces, a la pregunta, ¿construimos vías a lo loco? Pues no, hay que construir lo que se necesite, no hay que construir pensando en rédito personal y político a costa del dinero de los contribuyentes. Las infraestructuras ferroviarias son muy caras y para que una inversión en un proyecto así sea rentable necesitas o tráfico de pasajeros o de mercancías en un valor elevado. Entonces, hay que planificar bien, hay que plantearse las transformaciones correctamente. Sí que pienso que en mucha parte del transporte de mercancías que se realiza en camiones se podría transportar en ferroviario y luego ya distribuirlo con transportes más modulares, o a lo mejor con camiones, pero ya solo un camión para moverte un trocito. Y yo pienso que el ferroviario, sobre todo, habría que utilizarlo entre ciudades próximas, los ferrocarriles de cercanías, y para las mercancías, como estaba comentando. La alta velocidad al final es un capricho y no está reportando ningún beneficio a nivel español, al menos. Lo digo esto, quería destacarlo para que no quedarnos con una mala imagen de lo que es el ferrocarril. El ferrocarril tiene mucho potencial si se usa bien. Y creo que solo nos queda que hablemos de los coches, Beto. ¿Qué problemas hay para transformarlos? Del emperador, de su majestad, el Su majestad, el auto, sí. Claro.
El problema con el auto es que a pesar de las mejoras que sin duda se han hecho desde que Ford sacó su famoso modelo T y empezó con la producción en masa, hasta los autos que tenemos ahora eléctricos, como los grandes productos de Tesla, es que nos hemos fijado siempre en hacerlos más grandes, más rápidos, más llamativos, más potentes. Y rara vez hemos pensado en cambiar la forma de utilizarlos. A mí hay una analogía que me gusta traer a colación siempre en estos temas, que es la del juego y el juguete. Perdimos en algún momento este sentido, porque el juego es transportarnos y el juguete es el coche, o el tren o lo que sea. Y como sociedad le ponemos más atención al juguete. Nos interesa tener el mejor, el que más estatus nos dé, el que más rápido vaya. Y esto, como insisto, se aborda desde muchas perspectivas. El hecho de que veamos al auto como una situación aspiracional, como que entre que el mejor auto que tengamos, mejor nos ven, o mejor Sí. nos va. Esto es una cosa que noté yo, que el coche que usamos está relacionado con la sociedad en que vivimos. Es una cosa que noté. Yo hice un viaje a Nueva York y vi que todos los coches eran enormes, todos. Pero o sea, yo sabía que a los americanos les gustaban, a los estadounidenses les gustaban los coches grandes. Pero no lo noté. O sea, hasta que llegué allí y lo vi en persona dije, ostras, pero es que se nota, ¿eh? Y a esa anécdota le puedo añadir la mía, que yo notaba que había coches de lujo y cuando veía un Audi o un Maserati pasar era súper raro. Habría visto uno una vez en mi vida en la ciudad en la que vivía y aquí los veo estacionados afuera. Aquí en Valencia. En Valencia puedes ver he visto el Audi estacionado atrás del BMW, estacionado atrás del Mercedes y otro Audi y otro, o sea, también hay que ponerle contexto de que es tamaño, es estatus, es precio. Eso por la parte de lo que representaría el coche. Otro, y esto viene muy ligado al sistema en el que vivimos, en el cual las ciudades, como bien lo has mencionado, se han diseñado para los autos. Voltemos a ver cuánto concreto y cuántas autopistas y cuánto todo hay para el auto. Y por qué no nos ponemos a pensar en soluciones como lo que has mencionado en el urbanismo sostenible. Hay más opciones más allá. Y gran parte de este problema se le puede atribuir al lobbying que existe por parte de las empresas. Es un negocio que tampoco es tan alto como el de la aviación, que es un negocio de 30.200 millones de dólares y que va creciendo, va continuando, y que también a su lado vienen otros negocios como el de las partes de repuesto, que representa más de 40.000 millones de dólares al año. Son negocios que mueven cantidades increíbles de dinero. Y nuevamente aquí viene la concentración en unos pocos, en solamente unas cuantas personas. O en este caso en pocas empresas. Porque en el mundo, si bien existen diversas marcas, son 14 grupos los que controlan a nivel mundial a los automóviles. Y a la cabeza, ¿podemos adivinar quién está a la cabeza de esto? Seri. ¿El Volkswagen? No sé. Perfecto. Nuestros amigos de Volkswagen. Y ellos son los que están vendiendo más autos en el mundo. Y son los que tienen las mayores compañías. Y camiones también. No solo autos, porque no tienen camiones también. Oh. Sí. Y son todas estas compañías las que ejercen grandes presiones, aún en su casa matriz en Europa, donde tiene que cumplir, si bien las legislaciones son más estrictas con las reducciones que le quieren hacer a las máximas contaminantes que requieren los autos. Pero también escuchamos hace unos años del escándalo que tuvieron sobre los autos a diésel y de cómo falseaban los test para que pareciera que contaminaban menos. Y no solo eso, es que las legislaciones, y reitero, me centro en Europa porque la zona donde son más exigentes, eso hay que reconocerlo, en cuanto a las contaminaciones que tiene, pero a veces se queda en el papel. El gobierno queda bien diciendo que así se va a reducir y las empresas hacen como que lo cumplen. Seguimos en este juego de como que hago que me exiges, como que hago que te cumplo y como que hacemos que no pasa nada. Y seguimos en el mismo estatus. Y de hecho, como esta legislación es tan flexible,
a veces por este tipo de test, contra lo que se hace en laboratorio y lo que pasa en la vida real, hay una diferencia de entre el 9 y el 42% de reducciones de lo que estamos hablando. O sea, 31 gramos de CO2 que las empresas se ahorran, pero no se ahorran. Es como el dinero que hay, pero no hay. Esto también es importante, cuánto influyen estas empresas alrededor del mundo y cuánto poder podrían perder. Y yo lo comparto también como que lo he vivido, que nos pasa en el contexto mexicano, donde tenemos grandes armadoras, y es porque, ya lo habíamos comentado, ¿no? Que pasan gratis a Estados Unidos y cuánto dependemos nosotros como país de que estas armadoras sigan sus negocios, sigan construyendo, sigan habiendo más autos cada día. De hecho, hay una página muy interesante que dejaremos en la descripción que se llama Worldometer, donde te ponen cuántos autos se han producido este año y ahora al momento van 19.780.492. 95, 96, 98, 99, 500, 501, 502. Respira. No puedes respirar para contar la cantidad de autos que se siguen produciendo en el mundo. Es increíble esta situación que tenemos y mucho se le podría achacar al sistema de vida que tenemos. Y ojo, que también depende de la región de la que se hable, porque los mayores consumidores, que lo hemos visto a lo largo de todo el estudio que hemos tenido de los diferentes transportes, los mayores consumidores son la gente que tiene más dinero. Entonces también hay que ponerle también este matiz al hecho de que hay que abordarlo desde esta perspectiva y que existen otras alternativas y que el auto puede dejar de ser el rey de esta ciudad. Eso lo dejaremos en el papel porque el siguiente programa también estará interesante. Hablaremos de opciones más allá de los coches, más allá de los camiones, y porque también no se trata solo de decir los problemas, sino también las opciones que podemos tener y en las que nos podemos sumar todos. Sí es, nos dejamos el ganchito para el próximo programa. Quería añadir sobre lo que has añadido del problema social que tienen asociados los coches, y es lo que decías del reparto injusto del espacio en las ciudades. Otro problema muy flagrante, por ejemplo, es que los aviones, como ha dicho Machi, el 70% de los vuelos los toma el 15% de la población, pero es que 3/4 partes de esa población, o sea, de esos vuelos, son tomados por gente de clase media o alta. Es decir, que al final también hay que darle un matiz social a las cosas y pensar, cuando estamos haciendo legislación, estamos proponiendo cambios, estamos proponiendo nuevas propuestas, ¿está siendo justo este dinero que se está invirtiendo también desde las arcas del Estado? Lo mismo que decía, por ejemplo, del ferrocarril de alta velocidad. ¿Quién viaja en AVI? ¿Quién se lo puede permitir? Son billetes muchas veces 60 euros. Entonces, apostar por ello, ¿a quién está beneficiando? Y nada, yo no sé si queréis añadir algo más. No, sobre lo que pasó de deshabilitar las es que no lo sé hablar ese nombre, ferrocarril. Ferrocarril, sí. Sí, de deshabilitar los trenes y claro, y construir carreteras, ¿no? Si fue también por esas empresas, las grandes empresas, ¿no? Las competidoras del mundo, que si veía que necesitaba religar una ciudad a la otra por carretera porque necesitaba por los coches. Y además si fue a los camiones también, y por eso se ha deshabilitado los trenes, ¿no? Los ferrocarriles, que ya lo tenía para satisfacer a una industria de vehículo automovilística, ¿no? Entonces es un contexto que eso se va a años y a ciclos, así que hay que cambiar ahora. O sí hay que cambiar. Además de eso, el paradigma, el concepto, la mente, la manera como se vive, es que de ahí se va cambiando las cosas también. Yo quería añadir solo que de las últimas conclusiones que hemos dicho es la importancia del papel de la gente, que el papel que tiene la gente en decir, vale, esta es la realidad que tenemos, pero esto no debería ser así. O sea, las ciudades no deberían estar
gobernadas por los coches, las calles, todo, nos hemos metido en un mundo en el que, exacto, como ha comentado Beto también, el tener un coche es signo de éxito, puramente. El otro día me encontré un amigo que me dijo, joder, es que llevo estudiando no sé cuánto tiempo y ni siquiera tengo coche, ¿sabes? Y está a punto de sacarse un doctorado. Y yo como, madre mía, tenemos los valores exactamente, muy, muy cegados. Y bueno, de esto hablaremos más en el próximo capítulo. El próximo, sí. Sí, yo en línea con lo que decís, que hay que ir cambiando la mente porque esto es un cambio que viene con mucha inercia el sector y se va a producir en décadas, no vamos a poder cambiarlo de un día para otro. Y os encomiamos al próximo día para saber cómo vamos a hacer ese cambio, qué es el objetivo que vamos a tener. Os recuerdo, antes de que nos vayamos, las redes sociales, es una energía nada corriente, tanto en Facebook, Twitter como Instagram, y una energía nada corriente @outlook.com, a escribirnos directamente un email, un correo o una carta, como queráis llamarlo. Aceptamos también faxes y burofaxes. Y ponernos comentarios. Quiero aprovechar para mandar un saludo a un oyente, se llama Adrián. Estuvimos hablando cuando Michelle habló sobre la digitalización. Palabra difícil, sí. Nos escribió y nos preguntó qué nos parecía lo de la computación cuántica como una forma de hacer ese mundo más eficiente, y la virtualización y el cloud computing. Cree que él es ingeniero informático y cree que el hecho de que cada empresa haya pasado de tener sus propios servidores a usar servidores en la nube aumenta la eficiencia energética. Sí, quizás hablamos de eso también, ¿no? Otro podcast, un tema, no sé. Yo si pienso que apetece. Es un tema que se habla muy poco sobre las nuevas, la digitalización, Claro. y desde que hablaste de ello en el programa, la verdad es que lo he pensado mucho. Está bien. Yo quería pedir a los oyentes que en los comentarios nos dejarais escrito con qué medio de transporte os movéis más a menudo. ¿Creéis que podéis cambiar a algo menos contaminante? Y tanto si es que sí como si no, ¿qué necesitáis para hacer ese cambio? Hacer esa reflexión con nosotros, lo leeremos todo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Adiós. Hasta pronto. Y en la historia, como por ejemplo en otros... joder, no sé qué quiero decir. No sé qué quiero decir, pero Sí, como que el juego lápiz, ¿no? O sea, Beto, ¿por qué Sí. se suele usar diésel en los camiones? Lo sabes, ya que tú eres el experto mecánico. Esta pregunta me agarra un poco en curva, pero sí te la podría resolver de alguna manera. Así que continuemos. Y digo, bueno, si lo sabes bien, que si no, pues... ¿Hay algo que no os guste en el panorama de la movilidad a nivel mundial ahora mismo? Guille, por ejemplo. Bueno, pues... Guille, acabas de... Perdona, estabas hablando de lo mismo. esto significa que No sé qué diga. Venga, machos, venga. Qué maldad. Está habiendo una contaminación tal, y también de dióxido de... Uy, ¿Hidrógeno? SO2, Azufre. azufre. Te os recordaron las redes sociales. ¿Quieres decir algo? No, ¿no? ¿Quieres decir nada?